Bueno, entonces, con las buenas noches nuevamente para Nicolás, Luis Fernando. Hoy tenemos la oportunidad de ya cerrar esta sesión de la clase de responsabilidad social, eh, donde pues nos han quedado claros algunos lineamientos y cómo nuestra disciplina pues puede intervenir, ¿no? Entonces, para que esto no se nos dilate en el tiempo, ¿qué han preparado ustedes para la sesión de hoy? Tienen la palabra Nicolás y Luis Fernando. Tomo la palabra primero, don Alex. Muy bien, dale. Para el día de hoy, me gustaría plantear cómo el COVID ha alterado por sobre todo el tema de cómo se ve la responsabilidad que ha tenido el gobierno con los colombianos para salvaguardar tanto las bases de todos los colombianos en la parte económica como la parte social y la parte cultural. Ese es el tema en el que yo voy a hacer énfasis hoy. Muy bien. Y en el caso de Nicolás, ¿qué tienen preparado? Profe, yo tengo preparado de cómo la mecatrónica puede revolucionar en un 2030. Perfecto. Bueno, entonces iniciemos con Luis Fernando, que tomó la vocería en principio compartiendo lo que tiene preparado. Y así luego le damos lugar a Nicolás y entonces allí vamos ya teniendo nuestro espacio. Desde luego, si recuerden que si quieren compartir pantalla o algo, pues aquí yo ya les he No, dado la profe, base. no alcancé a hacer diapositiva, pero Ok, pues aquí tengo unos temas que sí busqué ayer, parecieron muy interesantes para plantear el tema de hoy. perfecto. Sobre todo pues por lo que hemos venido mirando, ¿no? En las clases anteriores de la responsabilidad social y las bases psicológicas y demás. Perfecto, te escuchamos, Luis Fernando. Iba yo apenas a entrar a estudiar, imagínate, profe, yo con esas ansias de entrar al CESEP, conocerlo, las aulas y demás. Y por ese entonces sonaba mucho la noticia de que en China estaba el virus, el COVID-19, que aquí era un meme, era una corona con, con, con forma de virus. Y yo llegué a pensar, yo, bueno, ¿y si el virus se extiende? Porque el mundo ya no es el mundo de antes. Es decir, ya el mundo está muy conectado. Ya las fronteras son cada vez un poco más flexibles. Uno ve que aquí en Colombia, no sé qué cantidad de vuelos anuales habrán, pero estoy seguro de que hace 30 años atrás no había la cantidad que hoy en día. Yo decía, porque hay una posibilidad grande de que se extienda aquí, porque en China no se ha controlado, y si en China, que es un país organizado, sobre todo porque ellos son una república con una base militar sobre sus decisiones, ahora aquí que nosotros tenemos soberanía, es otro tema. Y entonces mi postura fue pensar de que no, de que aquí Colombia no iba a llegar. No sé si usted también llegó a pensar lo mismo, don Alex o Nicolás. Como hablábamos la vez pasada, yo veía eso lejos. Sinceramente nunca me hice la pregunta de si pudiera llegar, pero pues no niego que fue sorpresa, fue muy sorpresivo, la verdad que sí. ¿Sabe qué creo yo? Que lo mismo que pensamos nosotros, de que no era tan posible la llegada, lo pensó el gobierno. Y es ahí donde yo viendo todo el tema ya de la Smart Grid, de lo que tiene Colombia pensado y demás, Colombia no tiene un plan muy bien estipulado a nivel gubernamental en cuanto a los daños que podamos tener como nación. Un virus como ese que nos frenó socioeconómicamente, que para Colombia sí fue un impacto mucho más fuerte que para los europeos, que están mucho más organizados. Vimos que uno de los países más desorganizados económicamente, como lo es España, sí vivió mucho y tiene una crisis fuerte. Y ahí está el claro ejemplo. Y yo decía, bueno, si España está si se vio
tan flagelado, si vivió tan fuerte el virus, ¿qué le espera a Colombia si le llega? Y bueno, la tasa de desempleo es la tasa más alta en 10 años, don Alex. Es más alta en 10 años. O sea, tuvimos un retroceso de 10 años en 4 meses. Eso es una cifra absurda que muestra que, pese a que el gobierno, porque no puedo hablar mal, me parece que las decisiones de Duque no todas fueron malas, Sí, es son cierto. de debida medida. Él tomó un aislamiento preventivo de 40 días obligatorio y lo fue alargando para que el impacto de la noticia no fuera tan fuerte para los demás. Y el haber tomado esa decisión, yo estoy mirando la línea de balance, evitó que Colombia entrara en una crisis aún por encima del 40%. O sea, imagínense que hubiésemos tenido una tasa de desempleo por encima de lo que hace 10 años fue. O sea, que fuéramos tenido un retroceso de hace 20 años. Para Colombia hubiera sido crítico, Sí. para los empresarios. Y es ahí donde yo veo la parte que hizo énfasis la responsabilidad social del gobierno y demás, por la parte de la sana convivencia, de cómo iban a hacerle entender a las personas de que esto no era una situación del común, sino que esa idea se perdió. Los meses le hicieron perder, las malas decisiones en apuros de que la economía subiera también le hicieron perder. Ese día sin IVA fue, yo creo que el cataclismo de que el COVID esté como esté hoy día. Aunque el gobierno lo quiera negar, tapar el sol con un dedo no se puede. Correcto. Y sobre todas estas bases, profe, ya luego viene el CECEP. Ni el CECEP lo tenía estimado, porque nosotros tuvimos un retraso en las clases. Yo tenía que empezar en X fecha y no pasó. Yo me retrasé 2 semanas. Yo creo que usted también se tuvo que retrasar 2 semanas, profe. Sí, ¿Qué es eso? pues sí, lo que pasa es que como la verdad es que no lo esperábamos, esa es la verdad, no lo esperábamos. De hecho, la reunión que tuve hace un instante, a partir de las 6 de hoy, se trataban todos esos aspectos, que incluso se manifestaba que a pesar de la contingencia, pues yo creo que nos debemos dar como por bien servidos o satisfechos con la labor que se ha realizado, que obviamente hay cosas que se deben corregir, eso es apenas natural, pero que pues la conclusión es que hubo una valentía, hubo como cuando uno dice que nos pusimos todos la camiseta para Sí, sacar eso adelante, porque si no, imagínate cómo sí hubiera fuimos muy sido. resilientes. Esa es la palabra que puede describir cómo algunas empresas y entidades fueron capaces de levantarse porque pues, es difícil. Claro, Y es claro. eso, que Colombia no tiene un plan de contingencia fuerte ante una situación difícil. Y nosotros no sabemos el que siga de aquí en adelante. Una guerra para los países europeos, pues aparte de las pérdidas y demás tratados, ha sido una catapulta para la economía de ellos mismos. Y es eso, que Colombia nunca ha tenido una guerra grande, don Alex. Nunca. Francia sí, España tuvo su revolución interna, hasta Estados Unidos estuvo dividida en dos. Colombia a pequeñas escalas, cuando éramos la gran Colombia y todo eso, pero no ha sido más allá de eso. No hemos tenido una guerra que nos marque, que nos cambie el camino. Lo que pasa es que aquí nuestro conflicto interno es muy particular, ¿no? El que se ha La tenido pues guerrilla. por más de 50 años, porque cuando uno mira las cifras de desplazamiento, que de hecho sí que se sigue dando porque ya algunos medios, no tanto los tradicionales, pero sí aquellos medios que en el último tiempo han ido despertando, se han ido dando pues gracias a la ventaja que ofrecen los medios virtuales. Pues uno observa de que hay mucha gente que todavía por una razón, por otra, sale de su territorio, lamentablemente. Nada más miremos ese problema que escuchábamos al inicio de año en el Catatumbo, que en estas últimas semanas ha estado un tanto callado, pero que hasta donde tengo entendido continúa. Entonces, nuestro conflicto es, sí, no tiene el mismo formato de lo que ha pasado en otros países como tú anotas,
pero ha sido como un conflicto que uno podría denominar lamentablemente como a la colombiana, ¿no? Correcto, a lo Que, latino. sí, que lamentablemente pues no, es algo que no se ha superado al 100% como se quisiera y creo que falta todavía mucho, lamentablemente. Es que partamos de que la noción de las FARC era, bueno, la base principal es que Se le va a caer la conexión a Luis Fernando, tal vez. Vamos a ver si seguramente se desconectó, sino que ahí lo veo todavía en profe, ¿me línea. escucha? Si ahora sí, eso. Hagamos una cosa, yo todavía estoy aquí en el cuarto piso, espero yo ya bajo a mi apartamento que tiene mejor conexión y ya me vuelvo Ok, a conectar. perfecto. Vamos a esperar a Luis Fernando. Pasó como ayer que yo los alcancé a ver cuando no te volví a escuchar, Nicolás, en tu intervención, los segunditos que se me cayó la Ah, sí. conexión. Que afortunadamente no fue mucho tiempo. Sí, sí. Ay, ay, ay. ¿A ustedes, Nicolás, les han dado qué tiempo tienen para sentar su matrícula? Como ustedes terminan prácticamente la próxima semana, No, profe, por ejemplo, la asesora que nos comunica con nosotros, no, ya no nos ha dicho nada. ¿no? Mm, No, profe. pero si sabes que el próximo periodo inicia el 10, ¿verdad? El 10 de agosto, ¿ya sabes eso o no les han comunicado? No, tampoco. Nada de eso sabemos. Yo no Mm, sé nada de eso. sí, el 10 inicia. El 10 inicia ya oficialmente el semestre. Para que lo tengas presente. 10 de agosto del 2020. ¿Han terminado ustedes ya alguna asignatura o las terminan la mayoría la próxima semana, Nicolás? Sí, profe. Mm, O sea que nosotros ya el otro viernes igual ya no tenemos clase con usted. no, ya esta cierra hoy. Yo ya organizo la planilla con todo. Si queda faltando algo, les diré. Y ya es terminar la próxima semana confiando que todo salga bien la introducción. Y entonces yo espero que ojalá las siguientes semanas ya me abran toda la, la plataforma, porque si no me toca solicitar que le suban lo que hablamos ayer, que está pendiente el consolidado 1 y 2 en la responsabilidad en esta asignatura. Pues, por ejemplo, esos consolidados nosotros los mandamos. ¿Sí? Ajá. Creo que le falta descalificarlo, ¿cierto? Sí, por lo menos lo que tú subiste ayer al chat, me falta leerlo, porque la verdad no lo he hecho porque hoy tenía planeado sacar un espacio para ello, pero como me llegó una asignación para entregar hoy, entonces el día se me fue en eso. Pero sí, entonces yo lo hago, yo lo leo, y si yo cuando ya revise cómo quedan las casillas, observo que tal vez me está faltando algo, les comunico para que miremos, entonces por lo menos en esta todo nos quede bien. Sí, Por lo listo, profe. menos Entonces, eso que estamos haciendo en este momento, que era lo que habíamos planificado la sesión la semana anterior, ajá. digamos, cubre lo que lo que yo les envié ayer en relación al taller de la sesión número 15. ¿Sí? Sí. Ahí va a quedar cubierto. Bueno, ahí ya está llegando nuevamente Luis Profe, ¿y Fernando. la última clase de mecatrónica es mañana o el otro fin de semana? No, es la próxima semana. Mañana es la Ya. sesión 15. Alex, ¿me escucha?
Sí, Luis Fernando, te escucho fuerte y claro. Bueno, profe, le decía que Ujú. anotando el tema de las guerrillas, Sí, eso es un tema, de pronto, no sé si usted tiene conocimiento, la guerra de los 100 días de Boyacá, junto con su independencia, uno de los principales héroes de guerra era una de las facciones guerrilleras, sino que no tengo muy bien presente el nombre ahora, porque yo escribí sobre él, sí, y casi que un año después él fue encarcelado. Ese fue uno de los principales impulsores de las FARC, la lucha contra el gobierno y la corrupción en el mismo, de la ultraderecha. Entonces, el retroceso que nosotros hemos tenido como, como país ha sido por sobre todo por las normas que nos establecen. Nuestra constitución que es débil en algunos aspectos, que carece de castigos fuertes para algunos crímenes que, digamos, uno ve que un político se roba mucho dinero y el castigo, lejos de cualquier otra cosa, es quitarle su participación política, casi que las investigaciones no avanzan porque mucha gente está encochinada y demás. Entonces, pero es eso, es porque la Constitución es muy endeble, carece de esa fortaleza para la investigación y demás. Diferencia de países europeos, y todo eso para mí es la base principal de lo que puede ser la responsabilidad social de un Estado, de un gobierno para con sus ciudadanos. Porque si no hubiese tanta corrupción, muchos proyectos de ley se harían de forma correcta, se establecería un estudio y se aplicarían. Uno ve que el gobierno tiene buenas intenciones, regalar comida y demás, y ¡pum! ¿Qué pasa? El carrusel de los alimentos de los niños. Para todo es un carrusel de corrupción y eso es una cosa horrible. Hasta en COVID tenemos carrusel y es eso lo que no nos ha dejado salir del todo. El gobierno se queda a gatas muchas veces por la cantidad de gente que se quiere ganar siempre una tajada. sí. Uno encuentra, por lo menos con lo que tú anotas, que dentro de la responsabilidad que tiene el gobierno, ellos sí asignan las partidas o envían a las regiones pues algunas cosas que se requieren, pero cuando se ha hecho el seguimiento se encuentra que no llega o hay un punto donde se estancó. Lo que pasa es que no sé si podríamos llamarlo como una falta de compromiso, porque me parece que la cifra de lo que se roba en promedio cada año son 50 billones de pesos. Es una cifra obviamente pues astronómica. Eso salió publicado, no recuerdo si fue 2019 o finalizando el 2018. Y, y entonces, ¿a qué me deseo referir? Uno no, porque se habla mucho pues de la corrupción, la corrupción, la corrupción, pero tal vez no hay un compromiso fuerte porque será imposible entonces determinar los actores que se quedan con todo ese dinero o con todo esas, pues, todo lo que son regalías y demás. Será que es muy difícil Profe, es que porque es mucha gente. sí, es mucha gente, pero lo que pasa es que, a ver, uno por momentos ve en los medios, pues que sí, que tal persona, que tal grupo, o que los hermanos tal, pero, pero cuando ya uno mira, hay un problema obviamente en la justicia porque, a ver, ¿qué dice un abogado? Hay un abogado en Medellín, él es abogado, profesor, bueno, el hombre ya creo que está, me imagino que debe estar ya pensionado hoy día, pero él es muy activo, no sigue en su actividad académica y demás. Y ahora que recuerdo el nombre se los digo porque estoy aquí haciendo memoria. Entonces él dice que Colombia está diseñada para robar. ¿Por qué razón? Porque pues, supongamos que los tres nos postulamos pues para un cargo político, como servidores públicos, algo así. Entonces lo hacemos obviamente con el deseo y la intención de robar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el asunto? Palabra más, palabra menos, lo que él expone en su teoría es que la idea es que robar lo que más se pueda, de tal manera que si se es descubierto, entonces se logre dar una parte pues, al abogado, pues para que
digamos, la situación no quede tan crítica. A la persona se le obliga a devolver algo, pero no todo. Ahí donde está, pues, digamos, una de las falencias de la justicia. Pero aún así, a pesar de todo el dinero que se le puede ir con el abogado o en abogados, más lo que se le obligue a devolver, cuando la persona cumpla la pena, porque ustedes ven que eso son penas que no son años, así pues astronómicas en tiempo. Pero Además son que, escarcelables, ¿no? Esas penas sí, son sí, escarcelables. y que cuando ya cumplen, es decir, les dicen 10 años, un ejemplo, y no cumple, y no pagan los 10 años, a los 5 años ya muchos, o incluso menos, ya han salido. Y que la gran mayoría tiene la casa por cárcel, que esa es la otra, ¿no? Entonces, a pesar del dinero pues que se le pudo haber ido en abogados y lo que se lo obliga a devolver, la persona le queda una buena cantidad, de tal manera que sale totalmente tranquilo, así sea que ya quede muerto para ejercer cualquier actividad pública el resto de su vida. Entonces, Profe, claro, él expone que el país está diseñado para eso. claro, es que nuestra constitución cobija mucho, cobija demasiado. Yo estuve leyendo mucho de eso y cobija mucho, mucho de las cosas. Entonces, a nivel constitucional, tampoco es que tengamos una base sólida en la cual el país pueda reposar. Los padres de la patria, que yo sé que ustedes saben muy bien quiénes son los padres de la patria, nuestros senadores, no todos ejercen su labor. Es que no, es que yo no sé si al caído caerle. ¿Usted ya vio quién es el nuevo presidente del Consejo El Senado, de sí, Senadores? sí. ¿Qué opina? Pues es lo que vemos, y no solamente se ve aquí en el país, es decir, a ver, yo no sé cómo se pueda sentir, ¿no? Porque, a ver, muchos dicen que a él no le gusta eso, o sea, que él está ya seguramente porque dentro de lo que aquí denominan el clan Char, pues de la familia de él, seguramente, porque eso pues nadie lo ha podido, pues hasta donde dentro de lo que he escuchado aclarar o decir que es así, pero probablemente pues dentro de los aspectos pues que ellos tengan planeado como familia, dicen que el papá seguro, bueno, no es que a usted le toca, haga, bueno, todas cosas, porque dicen que a él no le gusta eso. Incluso esta semana escuchaba a una senadora, la señora Aida Bella, pues que la estaban entrevistando con lo que Duque le dijo el día lunes en la tarde. Entonces ella manifestaba, no, una vez hablando con él me decía que no le gustaba, que no le gustaba y que incluso el salón elíptico no le gusta pues la imagen de los cóndores, de estas cosas que están allá. Pero el punto es que, pues obviamente, que es Que de critican muchas el cosas sentido. que son tristes, que no solamente se ven reflejadas allí, sino que se ven en muchos sectores dentro de la vida misma, pues puede ser que haya muchas personas que realmente sí merezcan esa posición y que con su trabajo son merecedores de ser tenidos en cuenta. Y seguramente van a cumplir este periodo porque ya quedan dos años pues para volver a las elecciones. Y tal vez si vuelven a ser elegidos pasarán otros 4 años sin nunca ser tenidos, digamos, en cuenta para ocupar ese puesto. Entonces, ¿qué es lo triste? Lo triste es que a pesar de todas las críticas que han salido, a pesar de todo lo que se ha escuchado, que sería muy importante aclararlo y que realmente es alguna investigación seria y que sea contundente pues en lograr esclarecer las cosas y la verdad, pues él está allí y eso pues muchos, y yo creo que es una realidad, lo han tomado pues como una burla. Una burla, ¿por qué? Porque, a ver, uno podría entender que una figura pública cuando está cuestionada, sin querer decir que de pronto se ha cometido pues la falta, pero pues para eso son las investigaciones. Pero cuando está cuestionada, pues uno diría, bueno, nada más por decencia, pues tal vez como, bueno, es que hay una situación que se tiene que aclarar, entonces que se aclare primero, entonces vamos a mirar, porque es que estamos hablando de que es es un organismo, es un lugar
donde uno espera que haya pulcritud, no queriendo decir que uno, pues, o sea, que no tengamos fallas y demás, pero considerando que nadie es perfecto, que eso es obvio, pero pues por lo menos uno diría, bueno, pues al menos que se viera pues como que hay respeto y se respeta lo que eso el lugar representa y muchas cosas, ¿no? Pero creo No, que es y como una bola para el país, yo lo tomo así, sinceramente. sí, es que partamos de que en ejerción de su deber, a ver, como tal, en promedio, un senador debe postular al menos entre 15 y 30 proyectos de ley. Nuestro nuevo presidente del Senado solo ha postulado 5 proyectos. Y aparte de lo que se descubrió que es el que más ha faltado, ¿no? Aparte de las incapacidades laborales que le suman casi 100 días. Es una cosa impresionante. O sea, eso es una locura, pero ¿qué pasa? Considerando que ellos no están todo el año activos. Ajá, por eso. Ah, Y ahí vamos otra vez, que aquí ellos, los CHAR, tienen un sistema de política que es el amiguismo, lo cual no es ilegal, pero no es ético. Ahí está rayando, ¿no? El amiguismo es lo que los tiene ellos en el poder. sí, Y sí, no, es decir, uno, pues lo que pasa es que el tema es muy complejo, la verdad que sí, muy complejo, tremendamente complejo. Pues uno quisiera que las cosas fueran diferentes, ¿no? sí, Que, a ver, porque bueno, uno piensa en el colombiano promedio, hay personas que trabajan, como se dice coloquialmente, de sol a sol. hay gente que toca muy duro. Y lo más triste es que todo ese esfuerzo no se ve reflejado en lo que logran ganar diario o en lo que logran ganar. No, muchos no llegan ni siquiera al mínimo, ¿sí? Y es triste. Yo creo que el país tiene lo que hablamos el día anterior. Aquí faltan políticas de Estado serias, donde independiente de lo que, del gobernante que llegara, si tuviéramos claro qué es lo que el país requiere para poder mejorar y salir adelante, uno esperaría que todos vayan aportando en pro de ello. Pero el problema es que, pues, no estoy diciendo que no sea importante que cada persona le ponga su sello particular, pero el problema es que muchas veces cosas que se vienen seguramente haciendo bien y que son relevantes, muchos no continúan con eso. Lo desmantelan, lo quitan, lo cambian y eso es muy complicado, muy complicado. Yo particularmente, a mí me ha gustado lo que sucede por lo menos en algunas democracias como el caso de Estados Unidos, donde si un presidente ha hecho una gestión que digamos la ciudadanía considere que puede ganarse el derecho a ejercer otros 4 años. O sea, yo he sido un defensor de la reelección, ¿sí? Y hace muchos años, pues yo decía, ve, porque aquí en Colombia debería haber lo que pase. Nosotros tenemos una situación que toda, es decir, aquí no somos serios realmente, ¿sí? Entonces, todo cambio, toda situación, toda estructura, todo lo que se planifique, pues tenemos la gran capacidad de, 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 ¿cómo es que se dice? Tengo la palabra, digamos, de dañarlo, ¿sí? Hay otra palabra que en ese momento se me escapa. La capacidad, pues, como de que algo que es bueno, entonces como que lo oscurecemos, pues de una forma, pues Y lo manchamos. eso, entonces eso es muy complicado y pues sí, la reelección pues se desmanteló, yo creo que Claro, pero es que era mucho ningún mejor, presidente ¿sí? en ejerción va a perder una reelección aquí en Colombia. Entonces esa es una situación muy complicada, muy complicada. Pero Y pues lo tenemos que hacer. otro, que yo creo que sí tenemos que mejorar mucho eso, es que yo creo que todos los ciudadanos deberíamos de tener conciencia de la importancia de ejercer el derecho al voto, ¿sí?
Yo estoy de porque acuerdo con usted. el problema es que aquí hay un porcentaje de abstención muy grande, Sí. demasiado grande. Muchas veces llega al 50%, por momentos se ha pasado del 50%. Entonces No, imagínese un y 40 para y el tanto por Senado, ciento votando, donde de pronto la gran mayoría ya es clientelismo. Eso es muy no, si para el Senado complicado. solo vota el 30%. Es muy complicado. Entonces, la indiferencia de muchas personas mata, daña. A siempre a los estudiantes les digo, cuando pues uno tiene la oportunidad en estos espacios para hacer análisis y plantear temas y demás, hay que votar, hay que votar. Vote a conciencia, o sea, no tiene que ser yo nunca digo yo voy a votar por esta persona porque lo que yo menos deseo es que alguien de pronto, como tenga, se influencia, entonces no, analice, revise, mire, de acuerdo a lo que a usted le gustaría, pero vote, ¿sí? Porque es que, y si en su familia tal vez pues tienen la costumbre de que no salen, pues háblele de la importancia de salir a votar, háblele de la importancia de ejercer ese derecho. O sea, yo espero que algún día, ojalá, eh, podamos tener al menos en el peor de los casos, una abstención que no pase el 30%, que sería algo muy positivo. Pero lo ideal sería que todos saliéramos a votar, que la abstención fuera un porcentaje muy pequeño. Yo creo que sí todos salimos a votar, pero esos que no votan, votan a conciencia de tal manera que hacen un voto como corresponde. Eso, eso tiene que, uno puede empezar a ver cambios muy interesantes, ¿no? Pero como hemos dicho, pues hay que tener en cuenta que esas cosas no son de la noche a la mañana. Pero sería muy bueno que la gente tenga esa conciencia, ¿sí? Sería muy bueno. Pero pues es el detalle, ¿no? Nos falta todavía por ese lado. Imagínense, nosotros somos hoy día alrededor de 50 millones de personas. Tendríamos que revisar los que tienen ya este tiempo mayoría de edad, después de los 18 años, ¿cuántos son? Eso es un número grande. Y si esas personas que no votan lo hacen, No, sería claro, muy, muy profe. importante. Sino que ¿sabe qué pasa? Que en los colegios tampoco hay una cátedra que clarifique la importancia de la ejerción del derecho al voto. Entonces, en los extractos socioeconómicos bajos, esa conciencia no se crea nunca. O sea, digo yo que gracias a Dios mi familia ha venido de menos a mucho más y yo me he criado en muchos barrios aquí en Cali, desde una invasión hasta ahora que vivo muy cómodo en Ciudad 2000 y he podido aprender de los sitios en los que he estado. Por ejemplo, mi colegio, cuando yo estudié en el Mayor del Norte, que estudié hasta noveno, un colegio en Pisamos 3, y nunca, profe, nunca en el colegio me dijeron la importancia del voto. Yo la aprendí ni siquiera por familia, porque pues obviamente la educación que tuvieron mis papás, mi mamá y papá, pues, fue mucho inferior a la mía. Y la de los papás de ellos, pues ya se imagina, eso es una cadena, ¿no? Claro, sí. Una cadena que una vez que logra romperse, las futuras generaciones pues van a tener otra perspectiva. Mis papás quisieron romperla con nosotros, en nuestra casa sí fueron muy enfáticos en que estudiáramos. Y nunca tuve esa educación que me dijeran, no, el votar es importante por esto, los colombianos tenemos la obligación de esto, es nuestro deber, este es nuestro derecho. Siempre el común, el popurrí era que, ¿para qué votar si igual todos son corruptos? Sí, Ese esa es la ese es el, concepción. ese es el pensamiento más común que usted puede encontrar. Me atrevo a decir que en los barrios bajos, porque por ejemplo aquí en Ciudad 2000, ya llevo 9 años viviendo aquí en Ciudad 2000, la conciencia de voto aquí en Ciudad 2000 sí es mucho más grande. Yo puedo ver que mis vecinos salen a votar con los hijos. O sea, ahí solamente yo como ente, como persona, le puedo decir la diferencia. Yo empezamos, cuando era un día de votación, era un día común y corriente.
Lo único que se llenaban eran los buses de la gente que la compraban para votar. No más. Eso era lo único que yo veía en Pisamos digamos, se movía en la parte política. Ya, Cuando había lechona. De resto, paila. imagínate. Debo la palabra a Nico antes de que se duerma. A ver, Nicolás. No, profe, no lo entendí, me escuché entrecortado. Ya, no, que llegó tu turno. Ah, listo, pues lo que yo tenía en mente no es algo tan amplio, así como Luis Fernando, todo eso. Sí, Y pues me quedé callado varias veces porque yo la verdad, tantas esas cosas no soy tan interesado, ¿sí? ya. Pues yo voy a compartir, ya que terminaron de hablar ahí, eh, un pequeño aporte era que cuando yo venía de la finca, escuchamos por Tropicana que en la mañana, como a las 8 de la mañana, el alcalde había mandado un comunicado de que iba a haber toque de queda el fin de semana de 8 a 5 de la mañana. Y pues él no sabía si dejarlo toda la semana o solo los fines de semana. Entonces yo vengo aquí con la pregunta es, ¿por qué no lo deja fines de semana y toda la semana? O sea, no entiendo por qué no lo hace así, si es bien, si es un bien que le está haciendo a la sociedad. ¿Qué cosa? ¿El toque de queda? Sí, el toque queda. Lo que pasa es que socialmente, o sea, lo que pasa es que cuando nosotros resaltamos en la primera instancia de nuestra conversación que hay gente que trabaja muy duro, es verdad, hay gente que trabaja muy duro, la gente que vende ropa en el instituto cierra a las 8 9 y un toque de queda diario, literalmente puede hacerlos quebrar. Es eso, hay tiendas, hay demás. Hay gente que no trabaja como uno hasta las 5 5 y media o 6. Hay gente que ejerce su labor hasta las 8 o 9 entre semana. Y ya va a cerrar un día, como es el sábado y el domingo un poco más temprano, es diferente a cerrar todos los días más temprano. Pues sí, yo también lo di por ese lado. Pues sí, pues tenés razón. Pues Bien, listo, Nicolás. ¿Y tu tema? empezando pues con el tema mío, Ajá. me basé como en la mecatrónica, y entonces me puse a indagar de cómo podría ser la mecatrónica en unos años. Entonces me puse a pensar de hacer una pregunta al aire libre de cómo sería la mecatrónica en un 2030 o en un 2024, ¿sí? Entonces, pues, con lo que yo he visto y con lo que he leído, he visto que la mecatrónica ha evolucionado demasiado, tanto como mecánico como eléctrico, ¿sí? Entonces, un mecatrónico puede llegar a hacer cosas demasiadamente extraordinarias, del punto de empezar a crear un circuito eléctrico con tal de que con un solo botón se encienda toda la casa, ¿sí me entiende? Los mecatrónicos podría ser parte de a futuro poder construir ya robots. Entonces, pues, una pregunta que yo me hice también y para compartirla aquí es, ¿qué tal una sociedad con robots? ¿Qué piensan ustedes de una sociedad con robots? Pues es que yo creo que la pregunta carece un poco de sentido. ¿Cómo así que con robots? ¿En qué parte te referís? ¿En el O sea, común? en sistema con vida inteligente, ¿sí? En que ya nosotros seamos, por ejemplo, pedir un servicio de taxi y ya no nos llegue una persona, sino un robot. ¿Sí me entiende? Ajá, ya te entiendo. O sea, sí, como más en el común. Exacto. Entonces, pues no sé ustedes qué piensen con esa pregunta que les hago. Pues ahí hay muchas cosas que hay que tratar. La parte social, las máquinas ya de por sí hace más de 50 años vienen reemplazando la mano de obra humana, si así la podemos denominar. Ya tiene un auge largo. Hay países mucho más autónomos, como los de Rusia y Alemania, que literalmente su mano de obra es muy baja, pero muy bien pagada. Entonces ahí, ¿no? Donde se empieza a hacer el balance. Ahora, en Colombia, que es el país
donde vivimos, si la mano de obra fuese reemplazada por maquinaria, en casi que un 70 o un 60% sería un impacto muy... O sea, habría que hacer un estudio, porque el impacto puede ser muy negativo, O puede puede ser derrumbar positivo. mucho la economía, pero si se hace bien estructurado, cosa que es difícil en Colombia, puede dar un salto a que Exacto, crezcamos como porque nación. una vez que empiecen, por ejemplo, a modernizarse el mundo, habrá mucha gente que se quedará sin trabajo. Por ejemplo, hace unos años, ya varios años, las empresas empezaron a reemplazar los personajes, los personales por maquinaria de brazos, ¿sí? Entonces, pues, eso un tiempo donde muchas personas se quedó sin empleo, donde mucha persona empezó a sobrevivir por cuenta propia. Entonces, imagínese usted tantos taxistas que hay prácticamente en Colombia, no solamente en Colombia. ¿Qué pasaría si toda esa gente llegase a perder su trabajo? O sea, ahí es donde sería un poco más difícil en la sociedad que vivimos hoy en día. La solución que yo le daría a esto es como vernos en un futuro totalmente robotizado. Que la persona que no está ejerciendo su labor como lo normalmente la haga, pueda manejar a ese robot desde su casa. ¿Sí me entiende? Como no sé, y entonces, viendo eso, diría que también me visualizaría como la película de Wall-E. En la película de Wall-E, todas las máquinas hacen el trabajo por los seres humanos. Y los seres humanos solamente son sentados en una silla encordando. Entonces eso también afectaría mucho a nuestra población. Entonces, ¿qué solución podrían ver ustedes si llegase a pasar esto? O la pregunta puede ser, ¿pasará aquí? Sí, es que Ujú. aquí, yo soy muy positivo, yo creo en las soluciones lejos de los problemas. La solución primero, algo que yo espero estar vivo, y que usted Donald esté vivo, y que Nicolás esté vivo, y podamos ver una reforma a nuestra constitución. Eso va a ser vital, y va a ser un punto de, puede llegar a catapultarnos como nación. Para mí es algo que puede marcar una antes y un después, si se hace debidamente. Pero creo que es que el problema, a ver, hay mucha gente de afuera que cuando la Constitución del 91 pues nació y quedó ya pues digamos afincada dentro del territorio nacional y aprobada y firmada y declarada. De afuera yo recuerdo, bueno, yo estaba muy joven en ese tiempo, era un niño prácticamente, pero yo recuerdo comentarios muy positivos y esperanzadores de lo que podría ser el país luego de eso. Pero quedó demostrado que el problema no es, digamos, lo que aquí se firme y las reformas que hagamos, el problema somos nosotros como sociedad, porque es que aquí tiene que haber una, un cambio total en el paradigma o en el comportamiento de lo que somos nosotros, ¿sí? Entonces ya aquí ya estamos habituados a la ventaja, estamos habituados a la trampa, estamos habituados incluso a buscar, y eso en general, obviamente hay muchas personas que no lo hacen o no lo hacemos, pero el asunto no solamente de lo que aquí se denominan los ladrones de cuello blanco, sino que el común denominador muchas veces busca la forma incluso de no pagar un impuesto que le corresponde pagar, busca la manera digamos, de engañar al sistema, busca la manera de sacar ventaja en algo. Aquí no somos habituados a respetar la autoridad. Aquí hubo un tiempo atrás, no sé hasta qué momento sería eso, donde tal vez quien hacía un daño o robaba a alguien llegaba a la autoridad y pues al menos salía corriendo, ¿verdad? Pero ustedes ven que desde hace ya varios años ya la autoridad, o sea, algunos correrán, pero ya muchos la enfrentan la autoridad. La autoridad muchas veces, no, desde luego no todos, lamentablemente muchos se prestan pues
para lo que se denomina las triquiñuelas. Entonces, desde luego que no es un problema solamente de nuestra sociedad, no solamente de Colombia, es un problema que se puede ver generalizado por lo que ocurre en muchos lugares, pero si hablamos solamente de nosotros, creo que aquí pueden haber reformas, muchas reformas, y buenas reformas, y tal vez aspectos muy importantes que uno dice, esto es lo que necesitamos, pero si eso no se pone en marcha, si eso no se respeta, y ese es el problema. Entonces, aquí ya está demostrado que aquí no hay respeto, ¿sí? Y que normalmente se busca la manera en que eso que está ahí escrito se pase por encima de eso. O sea, palabras más, palabras menos, pues la gente dice, y creo que con mucha razón, pues aquí solamente lo que está escrito igual es para los de Ruana, ¿sí? Para el que no tiene de pronto el padrino, la forma de... Sistema de salud es un sistema de salud totalmente... se supone que nuestro sistema de salud es mucho mejor en otros lugares, ¿no? Pero el problema es que nuestro sistema de salud puede ser que dentro del modelo, dentro del diseño sea para que funcione bien, pero como está privatizado, la idea era que al privatizarlo funcionara mucho mejor de lo que era cuando estaba público, y pues lamentablemente eso no funcionó. Público funcionaba mejor y ahora sí tenía problemas. Entonces, no sé, es que yo creo que pasa es eso, o sea, si nosotros como individuos no aprendemos a respetar, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, me parece que nos falta es eso. Incluso una pregunta que les formulo a ustedes antes de que el tiempo se nos cumpla. Después de estas 15 sesiones que dimos hasta el día de ayer, donde se tuvo la oportunidad pues de hablar de muchas cosas que bueno, yo cuando estuve leyendo los primeros reportes que ustedes me entregaron, me parecía muy interesante cuando manifestaban lo que percibían o lo que pensaban era la asignatura, ¿sí? La idea que tenían antes de. Y ya lo que ya me fueron compartiendo en la medida pues de que fuimos avanzando, y eso que, como decíamos ayer, pues dadas las circunstancias, de alguna u otra manera tuvimos afectación en algunas cosas porque habría sido interesante lograr hacer mucho más de lo que logramos hacer. La pregunta que les formulo es, esto que nosotros trabajamos, ¿qué consideran ustedes les aporta para su vida personal y desde luego para lo que va a ser el estudio de su disciplina como estudiantes de mecatrónica? Tener... ¿Bajarla, Fernando? Dale, dale, Pri. Sí, listo. Dale vos primero. Lo que nos ha aportado estas clases, que la verdad han sido muy productivas, porque primero que todo me enseñaron a ver una empresa de modos diferentes, de sentir que es un grupo de interés social, cómo es un Smart Grid en futuro, cómo serán nuestras redes eléctricas. La verdad es que las clases así me gustan, porque yo soy un chico que la verdad nunca casi me ha gustado enterarme de nuestro país y de las cosas que tiene nuestro país. Como le decía ahorita, yo todo lo que dijo Fernando, pues yo no sabía nada y por eso no entré como a debatir nada. Solamente escuché y pues de eso que dijo él me parece muy interesante. Eh, todo lo que usted nos puso a ver, los videos, todo eso la verdad créame que a mí se me va a quedar para si algún día llego yo a formar una empresa, ¿sí? Saber cuáles van a ser mis grupos de interés social, cómo prácticamente hacerle una matriz DOFA a mi empresa, identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y fortalezas, debilidades, ya me fue la otra. Fortalezas, debilidades, oportunidades Ajá. y ya me fue la otra. Ay. Sí, debilidades, oportunidades, fortalezas y...
Se me fue la otra. Que la A, que, ¿cómo es la A? Ah, ya la tengo aquí. Dale a ver que también se me fue. Y aquí ya está. Tum, 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 tum. Ay, no, ¿qué hizo? Aquí está. Fortalezas, amenazas, Son las debilidades y amenazas. oportunidades. Esas. Amenazas. Entonces, aprender a identificar eso. La verdad, las clases me parecieron muy productivas. O sea, la verdad me gustó mucho. Le saqué mucho por eso, provecho a esas clases. Qué bueno, qué bueno. Y para tu disciplina, ¿cómo crees que va a aportar? Tú como futuro Para, mecatrónico. para la disciplina mecatrónica, Ujú. me aportaría desde ver las cosas de una manera distinta, ¿sí? Yéndonos por un camino donde, no sé cómo explicarlo bien. No sé, bueno, no sé cómo explicarlo, pero sí, sí. Ok. Bueno, y Luis Fernando, ¿qué tiene para decir? Sobre la responsabilidad social, esa materia me causaba suma curiosidad, ¿sabe? Yo miraba a millonario y yo, esa no es una materia cualquiera, la veo 2 veces a la semana, ni siquiera veo álgebra lineal 2 veces a la semana, y es así. Sí, eso también pensé yo, o sea, dije, o sea, ¿cómo será que necesitas 2 clases a la semana? Ese era el énfasis en el que yo partía. Eso no es una Ya. materia, esa materia tiene importancia, porque yo la veo 2 veces a la semana. Siempre era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ujú. Hoy traté de que habláramos, que fuera más conversatorio, un poco Sí. más entre nosotros. Justo por eso, porque yo le hacía el énfasis, le daba el hincapié de que cuando yo estudiaba no tenía la conciencia de la importancia de la votación y es eso. Me gusta que ustedes como institución, usted, don Alex, se preocupen por crear la conciencia de la responsabilidad social, porque crear es la puerta para un mundo de más cosas. Puede que a mí quizá no me quede el tema de la matriz dogma, pero sí me queda muy claro y establecido qué es la responsabilidad social, la importancia que puede tener a nuestro nivel personal, económico y hasta el nivel gubernamental. Y más allá de eso es cuestionarse. Me gusta mucho, a mí me gustó mucho la responsabilidad social, me parece que ya para aplicarla sobre mi disciplina, que es la mecatrónica, me parece que es bueno que los futuros tecnólogos en ingeniería mecatrónica sepan, tengan conciencia de para qué la responsabilidad social, por qué todos debemos conocerla, qué abarca, dónde puede estar, eh, cómo esta puede llegar hasta dirigir nuestras futuras investigaciones, hablando ya de las energías Smart Grid, que sí nos toca de lleno. Entonces es eso, me parece que es una materia muy interesante, me gustó mucho, me quedo con muchas curiosidades, yo sé que esta materia podría dar para casi que todos los semestres, porque el cuestionar a un ser, cuestionar a una persona, es de nuevo, les digo, es la oportunidad de conocer nuevas cosas de él. Y esta materia me cuestionó, me preguntó, me gustó mucho. Qué bueno, pues ese era el propósito, ¿no? Que por lo menos dentro de los temas que nosotros logramos compartir, ustedes lograran pues como sacarles mayor provecho, que la vieran desde la perspectiva de que pues es un tema transversal que aplica para todas las disciplinas, para todas las personas, involucrándonos desde una edad, pues no propiamente tiene que ser una edad adulta, porque como anotaba Luis Fernando, pues esas conciencias
en relación a lo que para nosotros como sociedad es muy importante, tienen que empezar desde una edad muy temprana, porque es que la formación no empieza solamente cuando yo ya tengo de pronto un criterio y un entendimiento un tanto más de las cosas, sino que empieza desde el momento en que ya uno está viviendo, ¿sí? Así uno no tenga la oportunidad después de hablar con claridad, no tenga todavía la oportunidad de caminar, pero empieza desde ese instante. Porque incluso muchos coinciden en decir y tienen la manera pues de demostrarlo que si durante los primeros 5 años de vida de la persona, sus padres o quien figure como acudiente no le educa, no le instruye como corresponde, entonces pues es muy difícil lo que venga después de ahí. Y hay un aspecto que yo noto en estas generaciones nuevas y los que van llegando cada día, que no sé, pues no podría decir que sea una generalización porque conozco padres muy claros en la manera de educar a un hijo o una hija, pero digamos que uno va viendo generaciones que se van levantando con unos conceptos muy propios, donde tal vez no hay un reconocimiento de la autoridad, ¿sí? Incluso conozco casos donde han sido padres pues con sus errores, pero que uno podría denominar de ejemplares, pero por momentos cuando ya los chicos tienen un poquito de más fuerzas, entonces ya son muy beligerantes con sus propios padres, ¿no? A mí me parece eso muy triste porque es como lo que uno puede denominar la afectación de la célula de la sociedad que es la familia. Y hay muchas personas que teniendo una familia no valoran eso, como también hay otros que nunca han tenido una familia, que también es otro aspecto totalmente muy eh, lamentable por diferentes Imposible, circunstancias y muchas lamentable y cosas, pues. posible. Entonces, creo que la materia busca eso. Cuando a mí en su momento me dijeron de dictarla por primera vez, hace ya un tiempo, pues el reto era grande porque era buscar que el grupo de estudiantes no la viera como un relleno, era buscar que el grupo de estudiantes lograra generar conciencia de su rol como ente y de su rol dentro de la responsabilidad social, lo que le atañe, pero también a su vez de generar conciencia de cómo dentro de su rol de mecatrónico, entonces tiene que tener claridad lo que él va a representar y lo que él va a hacer a futuro, ¿sí? O sea que eran como tres cosas que teníamos que trabajarse muy bien para que eso no se perdiera. Y que uno lo pueda ver que eso se refleja cuando ya uno los vuelve a tener más adelante en un semestre como quinto, sexto, que muchas veces algunos no los vuelvo a ver cuando pasan a segundo, no los vuelvo a ver cuando están en tercero, de pronto ya los vuelvo a ver en cuarto y así. Entonces, ver que eso que uno trabajó en este primer semestre, pues de alguna u otra manera se siga fortaleciendo. Entonces, esos son los retos, pero como observo, pues por lo menos con ustedes creo que se cumplió el objetivo. Entonces, el llamado es a que obviamente ustedes pues fortalezcan eso, que con todo lo que ustedes van a ir viendo a partir del mes de agosto, cuando iniciemos el próximo periodo académico, entonces ustedes vean cómo todo eso que han conocido en este espacio lo pueden aplicar allí para el fortalecimiento de su formación, porque uno de los aspectos que podemos tener allí como relevante o importante es que ustedes tienen que ser responsables socialmente con la formación que van adquiriendo. Aprovechar las herramientas que se les dan en las diferentes asignaturas, pero que ustedes eso pues lo logren potenciar, ¿sí? Eso es, yo creo que es un aspecto pues que es importante allí. Así chicos, que bueno, creo que es una buena forma de concluirlo. Entonces, ya para llegar al momento de la imagen final,
como le está diciendo a Nicolás mientras tú te conectas nuevamente, Luis Fernando, es que lo que yo subí como sesión 15 del taller, pues queda cubierto con eso que hemos hecho. Revisen del 14 hacia atrás, de pronto qué les queda faltando. Entonces yo la próxima semana, yo ya me comunico con ustedes para que revisemos cómo queda. Y si de pronto hay algo que me quede faltando, se los comunico, entonces para que ya cerremos bien y así ya podamos subir esas notas al sistema. ¿Listo? Bueno, Alex, está bien. Muy bien, entonces aquí ya tomé la imagen, vamos a ver cómo quedó, confiando que quede bien. En efecto ha quedado bien, permítame, yo la guardo. Vamos a grabarla aquí. Hoy es 2020, 0724. Y entonces, pues, quedamos ya despedidos. Les agradezco por toda la atención, porque hasta esta hora, para recuperar un poco el tiempo pues, que se había perdido. Y nos vemos mañana, pues, para introducción. Que tengan una Don feliz Alex, noche. que tenga buena noche, descanse. Igualmente, muchas gracias. Ah. Adiós, chao.